Muy buenas, mi nombre es David Gascón y vamos a seguir con la clase de segundo de la ESO dentro de la unidad materia y medida y concretamente nos vamos a ya meter de lleno en la medida. Una vez hemos hecho y sabemos perfectamente los conceptos de ciencia, física, química y la materia y sus propiedades, tenemos que hablar precisamente de la medida. Así que estar muy atentos y vamos allá. La pregunta que podemos hacernos es ¿para qué medimos? Pues bien, medimos para conocer las propiedades cuantitativas de un cuerpo o un sistema material. Se os quedará una cara como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? No, no es así. Hay que mirar los vídeos de antes, ¿eh? No te preocupes, porque hay que mirar los vídeos de antes, porque sabemos perfectamente en los vídeos de antes cuáles son las propiedades cuantitativas de un cuerpo o un sistema material. O sea, sabemos lo que es un cuerpo, sabemos lo que es un sistema material y sabemos lo que son propiedades cuantitativas. Así que si no has visto los vídeos de antes, echa para atrás y vete el vídeo 1 y el vídeo 2, ¿de acuerdo? Venga, vale, si es que me tenéis ganado, quiere decir que aquí tenéis las propiedades cuantitativas, ¿vale? Las propiedades cuantitativas, como recordáis, son las valoradas con un número y una unidad. Os recuerdo, la balanza esta que medía 300 gramos de masa. ¿Qué quiere decir? Pues que son un número y una unidad. ¿Y cuál es la magnitud? Pues estamos midiendo la masa. Aquí en la temperatura, 36,5 grados centígrados, la temperatura la tenéis aquí, ¿vale? Esto como recordatorio. Aunque pueda resultar repetitivo, valorada, si esta valoración que se hace de las propiedades cuantitativas, en física y química la llamamos magnitud. Es decir, cualquier magnitud, como por definición, es cualquier propiedad de la materia, que es lo que estamos viendo en este tema, de la materia, que se puede medir con un número y su unidad. Y su unidad, en este caso, ¿cuál es su unidad? Efectivamente, los grados centígrados. De esta manera, la unidad es una cantidad de una magnitud que tomamos como referencia para medir esa magnitud. Es decir, la unidad es la que tomamos como referencia. Es decir, aquí en 36,5 grados centígrados tomamos como referencia la unidad del grado centígrado. ¿Vale? Pero bueno, vamos a verlo con algo muchísimo más sencillo de entender. Sin ánimo de liarnos más, como la unidad es la cantidad de una magnitud que tomamos, pues, y para medir esa unidad, esa magnitud, medir una magnitud es comparar con la unidad. Es decir, aquí tenéis una unidad, este segmento, y yo tendría una, dos, tres, cuatro, cinco y seis unidades, por así decirlo, contadas, ¿vale? Entonces sería seis partes de esa unidad que tomamos como referencia. Por lo tanto, medir una magnitud es comparar con una unidad para ver cuántas veces la contiene. Imaginaros que esta unidad es un metro. Pues ¿cuántos metros tendríamos aquí? Efectivamente, tendríamos 6 metros. Con lo cual, como podéis ver, medir una magnitud significa decir cuántas veces contiene esa unidad dentro de esa magnitud. ¿Vale? Es muy redundante, pero bueno, tenemos que saber el concepto de magnitud, el concepto de unidad, que es la letra que acompaña al número en una propiedad cuantitativa, ¿vale? Efectivamente, como 300 gramos, pues los gramos, eso es la unidad. Y medir una magnitud es precisamente decir cuántos gramos a lo mejor contiene, ¿no? Esa forma de medir la magnitud, asignando una unidad como una porción dentro de una medida. Además, esta unidad ha de ser internacionalmente reconocida. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a este concepto de unidad, pero ya a nivel internacional, ¿vale? Venga, pues vamos a ver el concepto de unidad, ¿vale? Unidad ya a nivel internacional, es decir, un reconocimiento internacional de cada una de esas unidades. Pues efectivamente, aquí tenemos el Sistema Internacional de Unidades que os va a acompañar durante toda vuestra andadura en la ciencia, ¿vale? Entonces, aquí os tengo que especificar que el Sistema Internacional de Unidades es el conjunto de unidades reconocidas
internacionalmente, es decir, en todos los países, para expresar cada magnitud. Si no nos ponemos de acuerdo para establecer estas unidades, pues a lo mejor pues en Estados Unidos tendrían unas unidades, en España tendrían otras formas de medida y sería un auténtico caos para llevarnos de acuerdo. Ya bastantes cosas tenemos para no llevarnos de acuerdo como para no acordar pues que la unidad del sistema internacional de la longitud es el metro, que la unidad de la masa tiene que ser el kilogramo, que la unidad del tiempo es el segundo, que la de la corriente eléctrica es el amperio, que la del Kelvin es de la temperatura, no grados centígrados. Ojo, que la temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin. Ya lo diré más adelante, lo del Kelvin, a ver cómo va, ¿vale? No os preocupéis. Luego, la cantidad de sustancias, el mol. El mol es lo que mide la cantidad de sustancia, es decir, la cantidad de sustancia. Ya lo veremos esto más detenidamente, ¿vale? Y luego, bueno, intensidad luminosa candela, también es interesante, pero no se suele utilizar en los niveles en los que estamos. Digamos que con que en segundo de la ESO tengáis, claro, que se mide el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio tampoco es necesario, pero el Kelvin, con que os tengáis el metro, el kilogramo, el segundo y el Kelvin, con que os sepáis esas cuatro, para mí, en segundo de la ESO, es más que de sobra, ¿vale? Pero bueno, ya como vosotros veáis, si queréis ya ir aprendiéndola, me parece estupendo. El de la corriente eléctrica también, pero normalmente el segundo de la ESO poco se suele ver. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas? Pues como su propio nombre indica, las magnitudes derivadas son las que derivan de las magnitudes fundamentales, ¿vale? Porque vosotros sabéis perfectamente que la velocidad se puede medir en metros por segundo, aunque el más común que nosotros utilizamos, que solemos ver, es el kilómetro por hora. Es decir, cuando vamos en el coche y vemos a nuestros familiares conducir un coche, pues directamente, ¿a qué velocidad va? Uy, voy a 100 kilómetros por hora. Porque es lo que más se utiliza. Lo que se utiliza incluso cuando vamos con la bici. Los cuentakilómetros actuales que hay digitales, evidentemente, nos marcan kilómetros por hora. Pero en el sistema internacional, como podéis ver, es metros por segundo. Por lo tanto, la magnitud derivada y la unidad en la que se mide en el sistema internacional la velocidad es el metro por segundo, ¿de acuerdo? La aceleración, el metro por segundo al cuadrado. Si os dais cuenta, todas estas unidades están directamente relacionadas con las fundamentales, que son magnitudes fundamentales, ¿vale? Dentro del sistema internacional. Y como tiene que estar todas en el sistema internacional, las magnitudes derivadas tienen que respetar estas. Aquí no hay ninguna magnitud, ninguna unidad que no esté aquí. Por lo tanto, si estas unidades se ven, o sea, salen de aquí, estas las magnitudes son magnitudes derivadas de las magnitudes fundamentales. Hay que copiar en nuestra libreta estas unidades que he dicho y las unidades principales y aprendérselas de memoria, aunque luego veréis como no es necesario, pero sí es cierto que como aquí hay múltiplos y submúltiplos, tenemos que saber cuál de ellas es sistema internacional. Porque como podéis ver, pues a lo mejor en la velocidad que hemos dicho, kilómetros por hora, en kilómetros por hora se expresa normalmente, pero tenemos que saber qué es el metro por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud derivada de las fundamentales del sistema internacional, que son estas. Y esta hay que sabérselas de memoria. Recordad, metro, kilogramo, segundo. Vamos a poner Kelvin. Y bueno, como adicionales, amperio y mol. La de candela, pues bueno, si queréis estudiarla, perfecto. Pero las que más interesan son metro, kilogramo, segundo y Kelvin, ¿de acuerdo? Venga, pues ahora lo que vamos a ver es múltiplos y submúltiplos. Lo primero de todo, que no cunda el pánico, porque en segundo de la ESO os tenéis que aprender desde el kilo hasta el mili. No tenéis por qué aprenderos todo esto. Pero sí es cierto que no es el primer año en que en segundo de la ESO me han dicho que les diga más prefijos y más múltiplos y más submúltiplos. Y eso, pues la verdad es que, bueno, pues aquí los tenéis todos. Pero realmente vosotros vais a estudiaros estos que hay aquí, ¿de acuerdo? Entonces, copiároslo en vuestra libreta
y copiar todo esto con las columnas, las tablas, escala corta, escala larga. Esta la voy a utilizar porque es de Wikipedia y me parece súper completa, ¿de acuerdo? Así cosas que deciros, pues que aquí tenéis la unidad. Es decir, esto es lo que se utiliza, evidentemente, imaginaros que es el gramo, ¿no? Pues el gramo sería el decigramo, el miligramo, el microgramo, el nanogramo, el picogramo, pero estos son cosas que no tenéis que mirar en segundo, ¿vale? Pero, y luego por aquí, pues tendríamos el decagramo, el hectogramo, el kilogramo, que esto ya lo habéis visto otro año. Pero es muy importante que os sepáis desde aquí hasta aquí. Si queréis aprender uno más, yo no os voy a poner ningún impedimento, ¿de acuerdo? Pero los que sí que voy a preguntaros es, y vamos a hacer cambio de unidades, es con estos múltiplos y submúltiplos. Recordad que el kilo, kilogramo, era igual a 1000 gramos. Es decir, como podéis ver, la medida de una unidad, ¿cuántas veces se repite en el kilogramo? En el kilogramo, 1000 veces, ¿vale? Fijaros como 10 elevado a 3 equivale a 1000, 10 elevado a 2 equivale a 100, 10 elevado a 1 equivale a 1, 10 elevado a menos 1 equivale a 0,1, 10 elevado a menos 2 equivale a 0,02 y 10 elevado a menos 3, la milésima parte de un gramo, por ejemplo, sería 0,001. Y así sucesivamente hasta llegar al yocto o llegar al yota, ¿vale? Así que ahí lo tenéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Que os quede muy claro de que son estos los que tenéis que aprenderos y tienen que estar en vuestra libreta. Así que, por favor, tenéis que saberos muy bien estas equivalencias, porque vamos a trabajar en una cosa que vamos a llamar en la siguiente clase factores de conversión con estos números, ¿vale? Con el 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, ¿vale? No os preocupéis que os voy a enseñar en la siguiente clase también a trabajar con exponentes, ¿vale? Con estos exponentes, ¿de acuerdo? Pues nada, para la próxima clase espero que os quede muy claro y ahora lo único que os queda es estudiar este vídeo muy bien, hacer muy buenos apuntes y que espero. Un abrazo.